Aló, Aló, buenas noches con todos. Buenas noches con este la alegría. maravilloso live. Así es, muy buena noche a todos. Tuvimos aquí un tema al principio con la conexión, pero ya estamos listos, más puestos diríamos en México que un calcetín. En esta ocasión traemos para ustedes este podcast denominado La teoría del maíz, el grano que conecta nuestras culturas. Les saluda Jimena Guillén desde México y del otro lado tenemos a Abel Vallejo desde New Jersey. Hola Abel, ¿cómo estás? Hola Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte y feliz al estar otro jueves aquí con un nuevo live y descubriendo algo que tú nos quieres comentar que me ha fascinado y me ha dado mucha satisfacción al escucharlo. Así es, supongo que algunos de ustedes sí saben a qué nos estamos refiriendo porque hemos estado posteando al respecto. Eh, Antes de comenzar, queremos que nos puedan confirmar que nos están escuchando bien, si nos lo pueden comentar en el en vivo y pues tranquilos porque vamos aquí a hablar de una manera coloquial del tema que mencionamos hace poquito. El título del podcast, se lo repito, es La teoría del maíz, el grano que conecta nuestras culturas. Ajá, claro que sí, Jimena. Y antes de todo, eh, antes de decirte una situación, quiero que en los comentarios también nos pongan alguna pregunta, no tengan miedo, porque este es un espacio para que ustedes puedan estar relajados y aprendamos juntos sobre la teoría del maíz. Así es. Bueno, aunque es una teoría, no es tan complicada. Vamos a hablar refiriéndonos al grano dorado que ha conectado a nuestros países por miles de años. Lo mejor es que podemos verlo en nuestros platos todos los días. Bueno, personalmente es una de las comidas que más me gusta. Y pues bueno, me parece fascinante porque este alimento que comemos no existía en la naturaleza tal como hoy lo conocemos. Eh, es como si nuestros antepasados hubieran sido unos científicos geniales. ¡Wow! ¡Wow! Cuéntame, es que, me interesó bastante el tema. Cuéntame, Sí. Jimena, ¿cómo es que nuestros antepasados usaban el maíz y cómo algo que tú me estabas diciendo que estaba muy interesante que tú me comentaste eh, en estos días sobre a dónde te fuiste, porque eso también es importante entenderlo, las raíces del maíz, cómo es que se originó el maíz. Entonces, si me podrías dar así un pequeño resumen, sería genial porque yo también estoy así interesado y quiero aprender más. Ya, sí, mira, te refieres a la visita que tuve la oportunidad de realizar en esta semana a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en donde fui a generar algunas preguntas respecto al tema. Me dieron Ujú. orientación y a raíz de eso es que yo consulté un poco más sobre el origen del maíz. Y como lo comenté anteriormente, pues este no crecía de manera natural. Una de las teorías es que el maíz proviene de una planta llamada teosintli y que se parece más a un pasto que contiene unos granos muy pequeños. O sea, no tienen que ver realmente con el maíz actual, con estas mazorcas grandes. La teoría es que los antepasados lograron hacer un mejoramiento genético de manera manual al mezclar las plantas durante miles de años y dieron finalmente con la planta que conocemos hoy en día. Y en el caso de México, nosotros tenemos muchos colores apreciables en las razas de maíz, como por ejemplo el color blanco, el amarillo, el azul, el rojo, el negro, el morado. Incluso hay uno que es un tono similar al naranja. Y pues también tienen sus usos tradicionales. ¡Wow!
Eso está chévere, o sea, sí, o sea, tenemos así esa conexión porque en el Ecuador también nosotros tenemos varias variedades de maíces, ¿no? Entonces tenemos el blanco, el amarillo, el azul también existe, pero eh, se hace para otras situaciones, para algo que se llama, que es muy tradicional y se consume bastante en esa fecha, que es para la colada morada, pero eso tiene un trasfondo también cultural también porque fíjate esta situación, yo también estaba investigando sobre el maíz y esas conexiones que existen en nuestras dos países, ¿no? Y es algo muy profundo de, de conocerlo, ¿no? Así es. ¿A qué te refieres con la colada morada? Bueno, tengo entendido, porque tuve la oportunidad de conversar un poco al respecto, el motivo por el cual se le denomina morado. Este pigmento se obtiene a partir de cierta raza de maíz que también crece en el Ecuador. Tú me comentabas que es en una festividad cuando la utilizan. ¿En qué festividad es? Sí, esa festividad se la conoce como el Día de Difuntos. Oh, Entonces, ok. es justamente se celebra, es algo maravilloso que también se celebra en el momento del Día de Muertos. Ok, ¿en qué temporada del año se festeja el Día de los Difuntos o Día de Muertos en el Ecuador? Nosotros por lo general es el 1 de noviembre, pero algunas personas hacen la colada morada para festejarles a nuestros difuntos y también lo acompañamos con se llama guagua de pan, que es algo también que también es interesante conocerlo porque eso también tiene un trasfondo también cultural que también se podría decir que une las dos culturas, la parte del Ecuador y también la parte de México. Claro, porque bueno, ahora que lo mencionas, que ustedes tienen esta festividad el 1 y 2 de noviembre, nosotros también, en el caso de México, también se hace esta celebración y uno de los colores esenciales en esta festividad es el morado. Entonces, el morado, ¿qué es lo que simboliza en general? La realeza, la espiritualidad, la conexión entre los dos mundos. Entonces es altamente probable que exista esta conexión entre el Ecuador y México con respecto a estas festividades, porque también sabemos que varios ritos y cosmovisiones son muy similares. Y bueno, en el Sí. caso de la colada morada proviene de la elaboración de una bebida basada en una raza de maíz morado. Es por eso que es morado. Y en cuanto a la guagua de pan, guagua es una palabra proveniente del quichua que significa niño. Pero ¿por qué es que le llaman guagua de pan? ¿Por qué utilizar este término para utilizarlo en esta festividad, Abel? Bueno, eso se refiere, la guagua de pan se refiere al como que estamos festejando, como que diciéndole al difunto, diciéndole, te vamos a recordar, te vamos a recordar en nuestros corazones, disfrutando una comida, disfrutando, recordándote cómo tú nos hacías reír, cómo los momentos que también disfrutaste cuando estábamos juntos. Entonces, eso básicamente es como que para aliviar las penas, como ustedes dicen, ahí ahorita me hiciste recordar una situación que ustedes le dicen el bolillo. O sea, cuando hay una situación así sorprendente, cómete un bolillo. O, por ejemplo, está temblando, como yo he visto así algunos memes, está temblando, cómete un bolillo. Así es, sí, porque está asociado una de las características del pan, que ese es otro tema que abarcaremos después en referencia al trigo, otro de los alimentos base en nuestras dietas actualmente. Eh, Se tiene la creencia de que el pan absorbe la impresión negativa que uno tuvo ante un evento.
Ujú, Científicamente ahorita no les tenemos disponibles los datos que pudieran apoyar esta teoría, más sí les puedo confirmar que en mi caso ha funcionado. Entonces, en el caso de la guagua del pan, guagua, como les comentaba, significa niño en quichua, hace referencia a la conmemoración, al recuerdo de los infantes que ujú, trascendieron, ¿sí? Porque hay el 1 de noviembre y en el caso del Ecuador también, se recuerda a los santos difuntos, es decir, a los pequeños. Y el 2 de noviembre se recuerda a los difuntos en general. Generalmente, primero nuestros familiares y amigos cercanos. Bueno, eso es con respecto a la guagua de pan y la colada morada, que tiene que ver directamente con el uso de una raza específica de maíz en el Ecuador. ujú. Y pues bueno, eh, en, en, el caso de México también, uno de los tantos usos del maíz es a partir del tamal, que también existe en el Ecuador, pero en el Ecuador tuve la oportunidad de probar uno de los derivados del maíz delicioso que se llama humita. ¿Nos puedes platicar un poco de las humitas, Abel, por favor? Claro, sí, las humitas, eso es algo tradicional del Ecuador. Básicamente es como decir ya el segundo plato más típico del Ecuador porque a consumir, ni bien uno, como se dice, ni bien uno sale de cualquier lado, siempre uno piensa en una humita con café o chocolate, porque ha sido como que algo cultural, en especial en la Sierra Centro, de donde son mis familiares. Entonces, eso ha sido como que una conexión muy especial en porque, por ejemplo, mm, cuando uno muele el maíz, uno se rodea, por ejemplo, de toda la familia, porque ya le dicen a los más chiquitos, oye, mira, el favor de quedarte quieto y muele el maíz para que te distraigas, ¿no? Entonces, y eso se hace como una reunión entre toda la familia para hacer y también el derivado del maíz, también, aparte de la humita, también se hace el tamal. Entonces, es como que ¿Ya? una reunión súper popular. Ok, o sea, en este caso el maíz, otra de sus funciones es generar la convivencia familiar. Y bueno, por lo que me comentas, también existe el término de tamal en el Ecuador. ¿Cuál es la diferencia entre un tamal y una humita? La diferencia del tamal, déjame ver, porque, o sea, ahí es dependiendo de cada región. Ok, bueno, de lo que yo pude probar es que el tamal en esencia es lo mismo que nosotros denominamos tamal en México. Es la harina fina molida del maíz para la elaboración de, de este alimento. Y hay ciertas combinaciones para lograr la consistencia adecuada. Y en el caso de la humita, lo que se utiliza es el grano tierno. O sea, no puedes tú utilizar el maíz en la misma presentación. En el caso de la humita, es con el maíz tierno. Es importante también recalcar que en el caso del Ecuador al maíz se le conoce como choclo. Sí, y también aparte del choclo, también tenemos otras variedades. También hay el mote, también Ok. otra comida típica, típica del Ecuador, también hay el motepillo, que es con salsa de maní y el mote, y es riquísimo. Y tú también me habías dicho que también hay algo también que ustedes también utilizan el mote, pero para otro plato típico. Cuéntame, Sí, cómo es? sí, sí. Nosotros no le denominamos mote, le denominamos el grano pozolero, que es una raza de maíz específica utilizada para ese propósito. ¿Cuál es la diferencia entre el grano eh, más comúnmente conocido, el tamaño y la textura? Porque hay granos que son harinosos